Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Amén, gloria a Dios. Cuando terminó Jesús estas palabras, ¿cuáles palabras? Se refiere a todo el discurso que está dando a partir del capítulo 5, 6 y 7 de San Mateo. Se refiere a ese discurso que se conoce como la Constitución Nacional del Reino de Dios. Precisamente voy a titular este mensaje así: la Constitución Nacional del Reino de Dios, porque es el tema que nos hemos venido tratando estos últimos jueves. Y allí encontramos a Jesús legislando, entregando lo que debe regir la vida de los ciudadanos del reino de Dios. Mateo 5, 6 y 7 son ese compendio de principios que deben caracterizar la vida de todo hombre y mujer que pertenece al reino de Dios. En la antigüedad Dios le había dicho a los israelitas, por allá en Éxodo 19, cuando estaban a puertas de recibir las leyes en tabla de piedra, y les dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esa fue la oferta que Dios le hizo a los israelitas, que ellos podrían llegar a ser su reino, un reino especial, un reino de sacerdotes para Él. Y los israelitas aceptaron esa oferta de Dios, si se me permite la expresión. Ellos entraron en ese pacto que Dios les propuso allí en el monte Sinaí. Y al igual que la mayoría de los pactos, este pacto tenía dos partes. Si los israelitas obedecían la voz de Dios, serían para Él un reino de sacerdotes y gente santa. Así como cualquier otro reino, la nación de Israel tendría un gobernante y tendría sus leyes. Sin embargo, como lo vimos el jueves anterior, su rey, su legislador y su juez sería Dios mismo. Las leyes del reino de Israel eran la ley mosaica, la ley que había recibido Moisés directamente de la mano de Dios allá en el monte Sinaí. Pero a pesar de todas estas características tan especiales, el reino de Israel seguía siendo un reino terrenal. En la mayoría de los aspectos era muy parecido a los reinos de este mundo. Contaba con un territorio físico y geográfico. Su pueblo tenía una nacionalidad muy marcada. Ellos defendían su reino con soldados terrenales que estaban armados con espadas, con lanzas y con arcos. Y al igual que todos los reinos terrenales, los israelitas extendieron su territorio mediante el uso de la fuerza y de la espada. A la vista de las naciones vecinas, el rasgo distintivo de los israelitas era, entre otras cosas, amén, que la ley prohibía la idolatría. Oye Israel,
Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y a este Dios amarás con todo tu corazón, alma, mente y fuerzas. De hecho, que las bendiciones que Dios prometió a los israelitas, cuando usted lee Deuteronomio 28, tanto las maldiciones como las bendiciones están supeditadas a la obediencia que ellos tuvieran a esos principios, a esas leyes. Dice la Biblia, les leo solamente una parte: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, será bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y te hará Jehová sobreabundar en bienes en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Te abrirá Jehová su buen tesoro en el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Pero no solo las bendiciones para Israel serían materiales. Si rompían con su pacto, el castigo también sería terrenal. Por eso dice más adelante: dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. En conclusión, el antiguo reino de Israel era un reino establecido por Dios, pero entre seres humanos. Su patrón era muy parecido, o su forma de manifestarse era muy parecido a los reinos que existían en ese tiempo. En muchos aspectos Israel seguía algunos patrones de las naciones vecinas. La diferencia fundamental residía en que las otras naciones creían que eran sus dioses los que los habían establecido a ellos como nación. Ellos creían que eran sus dioses los que los prosperaban material cuando ellos le rendían culto, y también creían que eran sus dioses quienes los castigaban con sequías y hambrunas cuando los dioses de ellos se disgustaban con ellos. En muchos sentidos, la visión de los israelitas era parecida a la de las otras naciones. La diferencia radical de Israel con las demás naciones era en cuanto a asuntos de fe y de creencia, de principios morales. Para el antiguo reino de Israel, que era un reino predominantemente terrenal, se manifestaba de esa manera. Esa era como la finalidad. Pero eso era sencillamente sombra del reino que vendría después. Porque como dijimos el jueves pasado, Israel abortó el proyecto de Dios con ellos cuando ellos decidieron cambiarlo a Él, el único Dios verdadero, por los dioses de las naciones vecinas. Y el error comienza cuando el pueblo de Dios quiere parecerse a los demás pueblos. El error fatal comienza cuando el pueblo de Dios pierde su identidad. Israel perdió su identidad de fe, de moral, de principios, tanto que terminaron pidiendo como rey a un hombre mortal como las demás naciones. Sin embargo, Dios tenía en mente establecer otro reino, y precisamente fue en el año 30 de nuestra historia. Ese año comenzó como cualquier otro año. Los sacerdotes judíos aún ofrecían sacrificios diarios en el templo. Los agricultores trabajaban en sus campos. Las mujeres ese día salieron como todos los días a lavar su ropa a los ríos y a los arroyos.
Los pescadores estaban tirando sus redes en el mar, como cualquier otro día, como cualquier otro año. Estaba dentro de la normalidad de la vida cotidiana. De repente esa cotidianidad fue rota por la predicación de un hombre que estaba vestido de una manera extraña, muy parecido en su forma de vestir al profeta Elías. Tenía una túnica o un cobertor de piel y simplemente lo ajustaba con un cinto de cuero. Y ese predicador que salió de los desiertos por allí tenía un mensaje: arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cómo se llamaba ese predicador? Juan el Bautista. Y él entró en la escena de Israel con ese mensaje que llamaba la atención. El reino de Dios estaba cerca. ¿Estaba cerca el reino de Dios? Era la pregunta para los judíos. Esto significaba para ellos, el reino de Dios para un judío significaba liberarse del yugo de Roma. Significaba que por fin recuperarían su independencia como nación. Significaba que ellos por fin proclamarían al Mesías como el esperado, como el deseado de ellos. Por eso no es de extrañarse que el mensaje de Juan calaba en el corazón de todos, y todos acudían a Juan al río Jordán para ser bautizados por él. La gente acudió en masa para escuchar a este predicador y estaban inquietos por averiguar qué deberían hacer a fin de prepararse para este reino que Juan estaba anunciando que venía. Sin embargo, cuando Juan identificó a Jesús como su tan esperado Mesías, entonces la mayoría de los judíos no se sintieron emocionados con este Mesías, porque esperaban otra clase de Mesías que viniera a imponer su reino mediante la fuerza y la espada, como los judíos habían leído en las historias de Saúl, de David y de Salomón, de esos reyes memorables de la antigüedad. Ellos esperaban que su Mesías pues viniera con toda la fuerza de su mano para imponer su reino por medio de ella. Pero a ellos no les parecía que Jesús llenara las expectativas de ese Mesías, porque incluso Nazaret tenía mala fama en esos días. Por eso Felipe, cuando le dijeron que Jesús era el Mesías, ¿qué dijo Felipe? ¿Será que de Nazaret sale algo bueno? Había mala fama, no salía gente buena de Nazaret. No salía gente, no salían premios Nobel de ninguna clase de Nazaret. Mucho menos iban a ser el Mesías, o mejor, mucho menos provendría el Mesías de esa localidad de tan mala fama. Este Jesús para ellos no llenaba los requisitos para ser el Mesías que ellos estaban esperando. Él no era un guerrero. Él ni siquiera intentaba organizar un ejército para liberar a los judíos de los romanos. De hecho, él ni siquiera predicaba contra los romanos. Los romanos eran sus enemigos, y este Mesías incluso mandó en alguna ocasión a amar a sus enemigos. ¿Qué clase de Mesías era este? Que no hacía descender fuego del cielo para que matara a sus enemigos, sino que había que amarlos y perdonarlos. Ahora, pensando en quiénes son los ciudadanos de este reino, los judíos, no. Jesús le dijo a los judíos con una intención muy directa, le dijo: os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. ¿A cuál nación daría Jesús su reino? ¿A los romanos, a los británicos, a los suramericanos, a los norteamericanos? A ninguno de estos, porque la escritura dice
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, ¿a quiénes pertenece el reino de Cristo? A todos los que le pertenecen a Cristo. Amén. ¿Estoy siendo claro, hermanos? ¿Se oye bien? Ok. Entonces, este reino pertenece, como Jesús se lo dijo a Nicodemo, a aquellos que hayan nacido de nuevo. Esos son los ciudadanos de este reino, los que hayan obtenido una nueva ciudadanía. Porque para pertenecer a un reino, a una nación, hay que tener una ciudadanía. Para poder pertenecer a este reino de Dios, hay que tener una ciudadanía celestial, gloria a Dios. De tal manera que nosotros, por la gracia de Dios, somos los herederos de la promesa hecha a Abraham, ciudadanos de una nueva nación. Por eso cuando Pedro le escribe a los cristianos gentiles de su tiempo, les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora en Cristo habéis alcanzado misericordia. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo de Dios, no éramos linaje escogido, no éramos real sacerdocio, no éramos nación santa, no éramos pueblo adquirido por Dios, pero en Cristo Jesús somos pueblo de Dios, un reino de gente santa para la gloria de Dios. Alguien dice amén, aleluya. De modo que los ciudadanos del reino de Dios somos llamados a ser una nación santa, un reino de sacerdotes, así lo dice la Escritura. Así como los israelitas habían tenido ese llamado, sin embargo el reino fue quitado de ellos y Dios se lo dio a otra nación. ¿A cuál nación? A la nación de los creyentes nacidos de nuevo, gente que produzca fruto para la gloria de Dios. Lo que estamos hablando los domingos en la mañana. En un aspecto único del reino de Dios, un aspecto que caracteriza este reino, es que los ciudadanos de este reino no ocupan una porción de tierra como tal, como los ciudadanos de otros países o de otros reinos, porque los ciudadanos del reino de Dios están esparcidos por todas las naciones de la tierra. Este rasgo es característico de este reino de Dios. Este reino de Dios que está compuesto por mortales, pero que han nacido de nuevo, y donde el Rey, el Señor y el Juez es Jesucristo. Aleluya. Gloria a Dios. Jesús le dijo a una mujer: créeme que la hora viene y la hora es, le dice él a ella, cuando ni en este monte, en ese momento estaban hablando allá en el monte de Sión, en Jerusalén, cuando ni en este monte ni en la ciudad de Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Donde quiera que haya un hijo de Dios nacido de nuevo, ahí está el reino de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Todo esto fue algo nunca antes visto por los judíos. No estaba dentro de su proyección. El reino de los israelitas abarcaba un área geográfica específica. De igual forma había sucedido siempre con todos los reinos
de los hombres, los israelitas siempre habían tenido una ubicación física, unos límites físicos donde se encontraba su tabernáculo o su templo. Y por 1000 años ese lugar, el lugar del templo, estuvo allí en Jerusalén. Todo reino humano tiene una capital. Tal ciudad es la capital de su reino, pero no así en el reino de Dios. La capital de este reino se encuentra en el cielo. Pues nuestra ciudadanía ¿está dónde? En los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador Jesucristo. Él un día cambiará este cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Sin embargo, aunque estemos en este cuerpo de humillación, ya somos hijos de Dios, ya hemos nacido de nuevo y ya estamos en el reino de Dios. Aleluya. Usted sabe que el tema predilecto de Jesús fue el reino de Dios. Él habló más del reino de Dios que de cualquier otra cosa. Los evangelios están saturados por más de 100 referencias al reino de Dios. La mayoría de las parábolas de Jesús fueron acerca del reino. De hecho, que Jesús dijo que la razón por la que Él vino a la tierra fue para anunciar el reino. Dice en Lucas 4:43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Sigo leyendo otros textos. Donde quiera que fue, Jesús anunció el reino. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino. Es decir, que este es un tema predilecto en el mensaje de Jesús, al igual que los discípulos. Decíamos el jueves pasado lo que se cita en Hechos 1, que después de que Jesús resucita, estuvo con sus discípulos durante 40 días, dándoles pruebas indubitables de que efectivamente estaba vivo, y les habló durante todos estos días acerca del reino de Dios. Parece que Jesús quería que lo que quedase más fresco en su mente antes de irse Él otra vez a su trono celestial en el cielo. El tema que quería que sus discípulos tuvieran muy fresco en su mente era acerca de su reino. Todo reino tiene 4 componentes fundamentales. Número 1, un gobernante. Número 2, súbditos. Número 3, un territorio o un área dominada. Y número 4, una constitución. Esos 4 elementos aparecen en el reino de Dios. Aquí también hay un gobernante. Amén. El gobernante de este reino es nuestro Señor Jesucristo. Él es la cabeza. Amén. Él es la cabeza de este cuerpo que es la iglesia. En Él se generan las ideas. Por eso nosotros como el cuerpo tenemos que estar unidos a la cabeza. No desconectarnos de Él, no hacer una desconexión, porque entonces perdemos el rumbo. Aquí Él es el Señor, Él es el gobernante y los demás somos siervos. Gloria a Dios. Desde este que les predica en adelante, todos aquí no puede haber nadie con ínfulas de grandeza, con ínfulas de señorío, con ínfulas de que es el mandamás. No. Aquí el que manda y debe mandar y reinar es el Señor Jesucristo. Y que Dios ayude a la iglesia. Amén.
Y yo le digo a ustedes con todo temor, usted al primero que se le tiene que sujetar es a Dios, por encima de cualquier hombre, por encima de cualquier hombre, por muy espiritual que parezca. Al primero que uno se le tiene que sujetar es a Dios. Obviamente que la Biblia habla de la sujeción a los líderes, a los pastores, siempre y cuando ese pastor y ese líder esté bien alineado y conectado con la voluntad de Dios. ¿Está claro eso, hermanos? Aquí hay un gobernante, es el Señor. Hay unos súbditos. ¿Dónde están los súbditos? ¿Dónde están los siervos? Los ciudadanos del reino. Aquí están. Aquí se cumple también ese componente. Pero también hay un territorio, ya no es un área geográfica físicamente hablando, sino que ahora el reino de Dios está esparcido por los 4 puntos cardinales y por todos los continentes. Este es el reino más grande de todos, aleluya. Tiene gente de toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación componen este reino. Pero también hay una constitución. Hay una constitución que es la que rige a los ciudadanos de este reino, es la que nos dicta los principios de vida de los que componemos este reino. Todo país tiene una constitución, ¿verdad? Y quien no cumple esa constitución, ¿qué pasa? ¿Para dónde lo mandan? A la cárcel. Por ahí, presidente, por ahí tenemos un vecino nuestro que anda a toda hora con la constitución en la mano. Hicieron la constitución así, un librito chiquito, un vecino nuestro por aquí de otro país, y a toda hora muestra ese librito y que esta es la constitución. Y bueno, no digo más para no meterme en problemas, pero hay una constitución que enmarca los principios de vida de este reino. Por eso nosotros debemos tener muy claro este aspecto. Y precisamente, para terminar, les quiero citar esa constitución que no es nada nuevo lo que traigo, tampoco son revelaciones de última hora, sino que están allí escritas, están contenidas dentro de los 3 capítulos que leemos: Mateo 5, 6 y 7. Tengo 50, se la voy a leer rápido, me queda sino media hora, para que usted más o menos a grosso modo y a vuelo de pájaro, sin detenerme a explicar ninguna de ellas, si usted es ciudadano de este reino, usted debe incorporar a su dinámica de vida estos principios. Estos son los códigos de la Constitución Nacional del Reino de Dios que el Rey Jesús estableció en esos 3 capítulos. Por eso esos 3 capítulos contienen esa famosa frase: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Ese oísteis que fue dicho se está refiriendo a la ley mosaica en el Sinaí, allá. Pero yo os digo, es decir, el que legisló allá está legislando aquí, porque el que le dio la ley a Moisés en el Sinaí es el mismo que habla en San Mateo 5, 6 y 7. Amén. Porque uno es el juez y uno es el rey, y su nombre es Jesucristo. Cuando él dice oísteis que fue dicho, pero yo digo, está diciendo que aquello ya no está vigente, sino que ahora entrará en vigencia una nueva constitución. Nuestra constitución de Colombia tuvo, ¿cómo se llamará?, una reforma en 1991. ¿Sí? Hasta ese año había regido una constitución que venía desde 1810, ¿sí? Desde 1810, pero se reúne ahora y dicen los
que se reunieron los congresistas, que había unas cosas obsoletas allí que ya no estaban en vigencia y que ahora hay que incorporar unas nuevas leyes. Eso es lo que está haciendo Jesús en San Mateo 5 y 6. Dice: les voy a dar una nueva constitución, voy a darles unos principios, unos códigos que van a regir su vida. Número uno, código número uno, artículo número uno: reconocer nuestra pobreza espiritual nos acerca a la riqueza de Dios. Y cada artículo se lo sustento con un verso o con algunos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 2. Esté atento, por favor. No existe sufrimiento que no se termine. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 3. Se tiene que practicar el respeto y la humildad de corazón. Bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. 4. No hacer justicia por mano propia, confiar en Dios y practicar la justicia divina. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 5. Practicar la misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué? Ellos alcanzarán misericordia. 6. Debemos tener un corazón limpio delante de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. 7. Buscar la paz activamente y tener un comportamiento pacificador. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El que sigue: practicar la justicia decididamente y con firmeza. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 9. Seguir a Cristo aun cuando exista gran oposición. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. 10. Mantener siempre renovado el poder de Dios en nuestra vida. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. 11. La forma de proceder de un cristiano es evidencia de que pertenece al reino de Dios. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una vasija, sino en el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. 12. Cristo cumplió la ley de Dios a plenitud. Estar en Cristo es haber cumplido la ley. Dice: no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde de la ley pasará, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Por tanto os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 13. Nuestro servicio debe ser puro y sin mancha, libre de toda intención oculta. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje, si usted odia a alguien y no lo mata, usted está muy bueno para vivir en el tiempo de Moisés. Porque en ese tiempo se valía odiar con tal de que no matara. Pero en este reino, el que se enoje, dice el rey, pero yo digo,
El que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al reino de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. 14. Debemos ser fieles a Dios de corazón, de acción, de intención y de pensamiento. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo, ¿lo han leído? Cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahí está el rey legislando ahora la ley de su reino. Es una ley que tiene unas expectativas mucho más altas, porque ya no apela a las acciones, sino a las... A ver, conéctense conmigo. Ya no apela tanto a las acciones, sino a las intenciones. ¿En cuál número vamos? ¿Puedo seguir? ¿Me dejan seguir? Bueno, y si no, hay que seguir. Número 15. Perder el alma en el infierno es la pérdida más grande. Dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 16. El matrimonio fiel no se rompe. Oísteis que fue dicho: cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. 17. Cumple tus promesas sin hacer juramentos. En el reino de Dios no hay que jurar, porque los ciudadanos del reino tienen palabra. Amén o no. Además oísteis que fue dicho a los antiguos: no jurarás en falso, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo digo: no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestra palabra sí o no. Sí, sí o no, no. Algunos dicen: vea, hermano, por mi santa. Sí, porque no juran por ellos mismos y no por la mamá. No, no, aquí en este reino su palabra, la suya, es una palabra seria. Que cuando usted dice algo, así es. Y si no puede cumplir, con tiempo dice. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Qué cosa tan maravillosa sería que no hubiese que ir a autenticar nada a la notaría, porque en este reino, aleluya, nuestra palabra debiera ser nuestra firma. Pero tú sabes, en otra ocasión hablaremos de todo eso. Sigamos aquí. ¿En cuál vamos? En la que siga. 18 dice: la venganza está prohibida. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo,
diente por diente. Pero el rey dice aquí ahora: no resistáis al malo. Antes, cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. 19. No entres en contiendas. Los hijos de este reino no son contenciosos. El que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran de estar en este reino? Yo sé que todo está, yo sé que cada código, como dije ahora, cada artículo sugiere un estudio, ¿sí o no? Pero no hay tiempo. Algún día, esperemos. Usted tómelo así y por el Espíritu deje lo que entre y haga lo que tiene que hacer allí. Dar con abundancia en este reino. Cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. 21. Ser generosos al dar lo que se nos pide. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Número 22. Ama extraordinariamente a todos, tanto a buenos como a malos. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, el rey dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir sobre malos y buenos su sol, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los que no conocen a Dios? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 23. Debemos ser sumamente discretos con nuestras buenas acciones. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu dar un secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Número 24. Dios no atiende las oraciones que van contra de su voluntad. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Número 25. La oración es un diálogo personal con Dios. Pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. 26. Debemos expresarnos ante Dios con claridad y sinceridad. Al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. 27. La oración debe dirigirse única y exclusivamente a Dios. Vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Número 28. Cuando ores, debes reconocer la autoridad de Dios y su voluntad. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. 29. Todo nuestro sustento proviene de Dios. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Número 30. Debemos pedir perdón por nuestras faltas y perdonar de la misma manera a quienes faltan contra nosotros.
Perdónanos nuestras deudas o nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 31. Dios nos auxilia en los momentos difíciles, solo hay que pedírselo. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. 32. Lo que se hace por Dios es para glorificarle. Es indigno lo que se hace para la gloria del hombre. Cuando ayunéis, no pongáis cara triste como los hipócritas, que desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. 33. Las riquezas materiales no son el objetivo de nuestra vida. Debemos procurar primeramente las riquezas eternas. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el moho destruyen, donde los ladrones entran y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el moho destruyen, y donde los ladrones no entran ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. 34. Nuestra visión de la vida determina lo que somos. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu ser, tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? 35. Nuestro servicio a Dios debe ser completo y dedicado. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. 36. Las preocupaciones no existen en este reino, porque en este reino hay fe. ¿Dónde están los que se preocupaban hasta esta noche? En este reino no deben existir las preocupaciones, porque aquí hay fe. Por tanto os digo, el rey está diciendo: no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os angustiáis? Considerad a los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. 37. Dios suple todas las necesidades de quien se somete a su voluntad y le obedece. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. 38. Ocuparse de hoy en vez de preocuparse por el mañana. No os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Baste a cada día su propio mal. 39. Todo lo que hagamos sobre los demás tiene consecuencias directas sobre nosotros mismos. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os volverán a medir. 40. Debemos solucionar nuestros propios problemas en lugar
de dar opiniones acerca de problemas ajenos? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la viga, o mejor, la paja chiquitica en el ojo de tu hermano. Alguien de gloria a Dios. Ténganme paciencia, que el rey aquí está legislando aquí a través de su palabra esta noche, y creo que es la voluntad de Dios que nuestra vida sea regida por estos principios. ¿Número qué? ¿15? No, número 41. ¿Sí? Debemos valorar lo que Dios entrega en nuestras manos. Oiga, no deis lo santo a los perros. Eso lo dice el rey. Ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que entienda, que obedezca. Número 42. Lo que se pide se obtiene, lo que se busca se encuentra, y cuando se llama lo atienden. Oiga lo que dice el rey: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, hermano, pida. Usted cumpla con pedir, ya Dios verá si le da o no. Amén. El que busca, halla, y al que llama se le abrirá. 43. La bondad de Dios es mucho más grande que la bondad de los hombres. ¿Qué hombre de vosotros que su hijo le pide pan le da una piedra? O si le pide un pescado le da una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará buenas cosas a los que le pidan. Gloria a Dios. Tenemos un rey misericordioso en este reino, aleluya. Trate a los demás como quieres que te traten a ti. Trata a los demás de esa manera. Eso es lo que se llama como la regla de oro de este reino. Y todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también vosotros haced con ellos, pues esto es la ley y los profetas. Número 45 dice: someterse a las condiciones de Cristo para obtener la vida eterna. Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. 46. Hay que saber distinguir lo verdadero de lo que no lo es. Las acciones de las personas se muestran por sus intenciones. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. 47. Las personas que aman a Dios lo demuestran obedeciéndole. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. 48. Las personas obedientes a Dios
pueden permanecer firmes ante cualquier circunstancia. A cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba fundada sobre la roca. 49. Las personas desobedientes están expuestas a ruina espiritual, pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. 50. Alguien diga gloria a Dios. Los ciudadanos de este reino se distinguen por tener autoridad y sabiduría. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Yo sé, amados, que al oír todo esto decimos: ¿y quién podrá cumplir todo eso? No es fácil, es verdad. Humanamente es imposible. Pero gloria a Dios que somos nuevas criaturas y ahora Cristo está en nosotros. Aleluya. Es decir, que ahora es Él el que puede cumplir todo eso a través de nosotros. ¿Quién se quiere colocar hoy en las manos del Rey y le quiere decir: Señor, rige mi vida por esos principios? Yo sé que muchos de los artículos de esa Constitución generan inquietud. Pastor, un momentico, explíquenos lo de las perlas, no lo del divorcio. Explíquenos mejor lo de llevarle la carga a otra milla. Explíquenos lo de ponerle otra mejilla. No hay tiempo. Pero yo sé que el Espíritu Santo que la iglesia tiene y posee, Él nos enseña todas las cosas. Colóquese de pie si puede hacerlo. Ahí donde está, dígale: Señor, hoy más que nunca necesito que tu presencia en mi vida me gobierne, que tu presencia en mi vida dirija mis pasos.